Saludos, saludos, chicas preciosas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues es un gusto nuevamente, un sábado más, estar con todas ustedes, poder compartir de la palabra del Señor y poder seguir aprendiendo juntas, creciendo juntas, ¿verdad? Porque todos los días aprendemos cosas nuevas. Nadie puede decir que ya lo sabe todo, ¿verdad? Sino que todos los días aprendemos y todos los días el Señor nos habla de cosas nuevas, diferentes, y pues es maravilloso que el Señor nos hable día a día, así al oído, cuando estamos acostaditas, cuando vamos caminando, ¿no? Es maravilloso, y pues poder compartir también con todas ustedes, pues es maravilloso. Y pues gracias a Dios por una semana más. Y pues hoy tenemos a nuestra nutrióloga, a nuestra preciosa nutrióloga aquí con nosotros. Jessie, ¿cómo estás? Muy fascinada, me pasa estar aquí. Es muy bendecida, ¿no? Por este, pues, maravilloso tiempo que el Señor nos permite, ¿no? Para poder compartir juntas de la palabra como más mujercitas, como mencionaba usted al principio, ¿no? Que nunca vamos a dejar de aprender, porque pues todos los días tenemos que aprender algo nuevo, o incluso, ¿no? Tal vez ya hemos leído algún tema y creemos que ya se nos quedó, pero nuevamente lo vuelves a leer y el Señor te da otro aprendizaje más sobre ese tema. Pues muchas gracias. Muy bien, gracias, Jess. Pues qué gusto que estés con nosotros. Es un honor. Pues nuestra preciosa Yuli, ¿cómo estás, Yuli? Pues muy bien, pues. Ahorita decía algo, muy contenta, pues siempre nos motiva, nos llena, ¿no? El poder hablar todo esto, el poder llevar esa palabra, que yo creo que definitivamente cambia y transforma vidas, ¿no? Si hay algo que va a cambiar tu vida siempre para bien, desde lo más profundo, como dice la palabra, va a ser la palabra de Dios, ¿no? Pero también, decía usted al principio, es una semana más que yo también espero que sea una semana más donde estemos aplicando todo lo que hemos estado aprendiendo. Del sometimiento. Así es. Ahorita decía, bueno, la semana pasada terminamos diciendo algo, ¿no? Muy importante. Examinémonos cómo estamos viviendo, examinémonos cada área de nuestra vida en este tema específicamente del sometimiento y de la autoridad. ¿Cómo nos estamos sometiendo al Señor? ¿Nos estamos sometiendo realmente al Señor? Si ya pasó una semana y ya te examinaste cómo está siendo tu relación con tu esposo, con tus hijos, con cada una de las autoridades, ¿no? ¿Cómo estás siendo exactamente? Esperamos que estés aplicando cada una de estas armas que son poderosas para lograr, ¿no? esa victoria en cada una en la guerra espiritual que tenemos día tras día. Y por qué no también decirlo, hemos hablado de la palabra, lo importante de leer la Biblia, lo importante de la oración, que vayamos tomando cada una de estas armas y juntas las vayamos aplicando día con día, porque de eso se trata, de no nada más escuchar y de no nada más leer, ¿no? A veces, sino también de que lo podamos aplicar a nuestras vidas, que podamos vivir tomando cada una de esas y decir, ok, esto está funcionando muy bien porque estoy aplicando lo que el Señor me está enseñando. Y va a haber un fruto poderoso para tu vida. Así es, no se queda aquí nada más, sino que baja y lo podemos poner en práctica, que eso es lo mejor, dice su palabra, que no seamos oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, aprendamos. Yo sé que de repente esto, hablar de la sumisión, la obediencia, nos cuesta, no nos gusta y nos resistimos de repente, pero es importante que lo hagamos. Ya aprendimos, ya escuchamos la semana pasada la bendición que es esa cobertura que tenemos, el poder aprender a ser sumisas, a ser obedientes en las esferas que el Señor ha dado, que, a ver, vamos a recordarlas. Una es Dios, la segunda es las autoridades delegadas en la iglesia, ¿no? Las autoridades espirituales, pastores, maestros, todo lo que los ministerios que el Señor dejó. Luego viene la familia, el esposo, ¿no? La cabeza del hogar. Después vienen los hijos. Los padres a los hijos. Los hijos a los padres. Los hijos a los padres. Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Los hijos a los padres y después a las autoridades civiles, ¿no? Que el Señor también puso en la tierra, ¿no? Y que no hay nadie que no esté en autoridad si Dios no lo permitió. Y hoy vamos a hablar todavía de algo bien importante y que yo quisiera que lo pudieras tomar en tu corazón, lo pudieses analizar, lo pudieses anotar aún, no volverlo a estudiar, porque de repente aquí
hay ciertos roces o complicaciones que a veces no se comprende, ¿no? Y la semana pasada terminamos diciendo, ¿no? Quien no se mantenga en el orden establecido por Dios está sin esta cobertura divina y propensa al caos y a la destrucción. ¿Algo ibas a Así decir? es. Sí, yo nada más digo, ahorita decía usted que podamos aplicarlo y demás, pero también yo quiero invitarte para que tú puedas compartir esa transmisión también, puedas darle like, porque todo lo que vamos a hablar hoy vamos a terminar este tema, creo yo. Sí. Primeramente Dios, lo vamos a terminar, esta arma tan importante, pero yo creo que también, como lo hemos dicho, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser luz y de ser instrumento del Señor. Así que hoy que terminamos y que hoy vamos a tocar un punto bien importante que estoy segura que nos va a mover muchas cosas y nos va a sacudir muchas cosas, yo te invito para que puedas compartir, para que puedas también ser ese instrumento, para que este mensaje pueda llegar a muchísimos lugares. Es una tremenda bendición de verdad el que semana tras semana se nos acercan personas y nos dicen, es que yo escuché, era la palabra que yo sentía que el Señor me habló, y eso es algo muy poderoso, porque sabemos que estamos haciendo temblar, ¿no? Ese reino de las tinieblas con la verdad de Cristo, ¿no? Así es. Y pues vamos a continuar hablando un poquito sobre todo esto de la autoridad, Así es. ¿no? Porque a veces confundimos, ¿no? Pero fíjate, una autoridad que el Señor ha delegado aquí en la tierra, no nada más es una autoridad cualquiera, sino es un embajador del reino, ¿no? No es cualquier persona, no es cualquier hijo de vecino, ni nada, sino es un embajador de Cristo. Cuando el Señor delega la autoridad a alguien, ¿no? En este caso pueden ser tus pastores, tus líderes, ¿no? El Señor les delega esa autoridad. Bueno, Él es un embajador de Cristo, o sea, hace que estamos representando el gobierno del reino de Dios. Qué tremenda Responsabilidad. es esto. Y sabes, pues todos representamos también el reino. Así es. De alguna manera. En estas semanas, en estos mesecitos, estamos llevando el manual en los grupos celulares de liderazgo, ¿no? De liderazgo y servicio. Y yo creo que algo que nos está enseñando es que cada uno de nosotros somos líderes. Tenemos ese liderazgo que Cristo nos ha dado, y también tenemos una identidad como hijos de Dios, ¿no? Y qué responsabilidad tan grande el que cada uno de nosotros, cuando tú vas, hablas de la palabra, cuando tú vas, haces una visita, visitas a alguien, tú estás siendo ese embajador de Cristo, estás siendo ese representante de Cristo, y es una gran responsabilidad, pero también es una gran bendición, porque algo que estudiamos es que vivimos en el reino de Dios, ¿no? Estamos en el reino de Dios, y en ese reino, pues nosotros somos enviados, somos discípulos, somos enviados a hablar esa palabra de Dios. Así es, entonces todos, ¿verdad? Jess, que vamos a representar de alguna manera, en algún momento, en algún área de nuestra vida, en donde nosotros nos desarrollemos, el Señor nos ha delegado alguna autoridad, ya sea en tu familia, ya sea en tu trabajo, en donde quiera que tú te muevas, el Señor nos ha delegado una autoridad, y como hijos de Dios, también el Señor nos ha dado esa autoridad como hijos de un rey, y esa identidad en este caso de nosotras, de hijas de un rey, pues, ¿de quién tenemos que hablar? ¿No? Pues del rey, ¿no? No podemos estar hablando de otra cosa que no sea el rey, ¿no? Tenemos nosotros que mostrar un embajador, ¿no? Cuando tú ves en las noticias y que un embajador va a visitar o va a otro país, ¿de qué va a hablar? No va a hablar de él, no va a hablar de su familia, no va a hablar de otro estado. O de otro país. O de otro país. Va a hablar de su país, va a hablar de a quién él está representando. Él va a ir a dar la cara de quién va a representar. Entonces, un embajador, tú lo ves, y de pies a cabeza va pulcro, va muy bien, porque él está representando a alguien. Entonces, imagínate, nosotros, a donde quiera que vayamos, representamos a nuestro Dios, a nuestro rey. Entonces, y sobre todo, ¿no? Yo creo que de ahí comienza esta parte tan importante, ¿no? Del sometimiento, porque como mencionó usted, nosotros no nos podemos decir que podemos tal vez, ¿no? Ejercer autoridad sobre de alguien si muchas veces no nos sometemos a la autoridad primeramente de Dios.
o a los mandatos del Señor, ¿no? Tú no puedes ir a decirle algo a alguien que tú no estás haciendo No predicas conforme con a el la ejemplo. palabra, ¿no? Conforme a esos mandamientos que el Señor nos dejó escritos, no podemos ejercer algo que no estamos aplicando, como decía yo al principio, ¿no? Que nosotros tenemos que llevarlo a cabo también, no solamente pues tenerlo en nuestra mente y conocerlo, sino que ponerlo en práctica, ¿no? El centro de todo, pues como mencionamos, ¿no? Es el rey y que todo viene de arriba para abajo, ¿no? Así es. Entonces, hablábamos, ¿no? Un embajador, aquel que va y representa a alguien, va a hablar de quién es su autoridad, ¿no? Entonces, nosotros aquí en la tierra, ¿no? Somos embajadores de Dios. Entonces, debemos hablar de nuestra autoridad, de nuestro Dios, pero no solamente hablarlo, ¿no? Y decirlo, sino también trabajar por los intereses de nuestro rey o de nuestra autoridad. ¿Y cómo vamos a trabajar por los intereses de nuestra Y autoridad? es que aquí, digo, hablando en este primer punto, creo que cuando decimos somos representantes, ¿cómo estás representando a tu rey? ¿No? Nosotras como mujeres, como bien lo decía en un principio, en cada área en la que nos encontremos, en casa, en el trabajo, en donde sea, en donde el Señor te ponga, tú estás representando. Y vas a lograr, bueno, vas a hacer eso porque tú tienes esa autoridad, porque tú ya te has sometido a tu autoridad de entrada, ¿no? Pero también cómo lo estás haciendo, ¿no? Si tú te vieras desde afuera, ¿cómo tú estás representando a ese rey? Con el esposo, con los hijos, con tus vecinos, ¿qué es lo que estás hablando? ¿No? Y eso es algo muy, muy importante y que nos tiene que aquí sacudir, nos tiene que examinar cómo estamos llevando nuestra vida, porque nosotros pues ya no vamos solas, ¿no? Ya no nada más es de nosotras, es de nuestro Padre, ¿no? Lo que Él ha puesto en nuestras vidas y es una, como dice Manuel, es una gran, gran responsabilidad y como usted decía, ahora es ocuparse de los intereses de lo que a nuestro Rey le incumbe. Exactamente. ¿Y cómo vamos a conocerlo? Bueno, pues teniendo la comunicación con Él, Así es. leyendo su palabra, estando en su presencia, ¿no? Y poder escuchar, aprender a escuchar su voz, poder distinguir cuando Él nos está hablando, qué es lo que tengo que hacer, tomar las decisiones correctas, tomando en cuenta mis autoridades, ¿no? Entonces, debo mantener, ¿no? La conexión y la comunicación de quien yo estoy representando. No voy a representar a alguien de quien ni conozco, ¿no? Que de quien ni sé qué le gusta, qué no le gusta, qué es lo que él quiere que yo vaya y hable y qué es lo que quiere que yo diga. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿No? Si nada más vamos a hablar de nosotros mismos, no va a pasar nada. Pero si nosotros llevamos esas palabras que transforman vidas, que las encontramos, como bien dice aquí en la palabra del Señor, que no nada más es cualquier cosa, ¿no? Yo me admiro, me sigo admirando y creo que eso nos pasa a nosotras cada vez que leemos un pasaje y a lo mejor ya lo leímos muchas veces y cómo el Señor te vuelve a hablar y llena tu vida y te habla de una forma tan poderosa y tú lo llevas a otro lugar, abres las palabras del Rey, hablas en nombre del Rey, es cuando empieza a haber una transformación, un cambio. Así es. Entonces, representemos dignamente a nuestro Rey. Seamos realmente esas embajadoras del reino de Dios. Conozcámoslo y trabajemos por lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Bueno, que todas las personas vengan al conocimiento, le conozcan, puedan ser salvas. Así es. Y nos podamos ir todos juntos a esas bodas del Cordero, ¿no? Y de eso es de lo que tenemos que hablar, de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Rey. Entonces, tenemos que conocerlo, ¿no? Entonces, una autoridad espiritual delegada tiene que estar, lo que decías hace rato, ¿no? Enteramente sometida al Señor, a su autoridad, para que pueda ejercer esa autoridad también. Entonces, todos estamos llamados a estar en un lugar de honra, Así ¿no? es. En una autoridad, ya decíamos, en cualquier momento de nuestra vida estamos tomando una autoridad. Entonces, no avergoncemos al Rey. Seamos. ¡Wow! Eso es algo dignos. muy poderoso. Eso es algo muy poderoso porque también, tenemos que someternos enteramente a la voluntad de Dios, ¿no? Tenemos, o sea, su palabra es clara, ¿no? Su palabra es clara y hay veces que decimos, es que esto no lo voy a poder hacer.
pero por eso tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos sostiene y nos ayuda. Y ahorita decía usted algo muy importante, tenemos que mantener esa comunicación constante, esa intimidad constante, y en la medida en que nosotros alimentemos esa comunicación, es cuando van a empezar a venir muchas cosas a nuestra vida. Y no va a haber un avergonzamiento, no vamos a avergonzar a nadie, porque vamos a tener ese amor, ese deseo en nuestro corazón, esa identidad, ¿no? De embajadores de Cristo. Sí, yo no quiero hacer vergüenza, ¿no? A mi rey, no, sino al contrario, que él se sienta orgulloso y que diga, wow, me conocen, saben lo que yo quiero, saben ahí en Avivamiento qué es lo que yo anhelo, mis gustos, lo que yo deseo, y están trabajando en eso y están siendo de verdad excelentes embajadores de mi reino, ¿no? Y wow, cuando podamos llegar a su presencia, no haya reproche, no haya, no hiciste de manera correcta, ¿no? Esforcémonos todos los días por hacerlo todo de manera excelente, dice su palabra, como para el Señor y no para los hombres. Y eso también tiene que ver con lo que estamos representando a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de excelencia, le gustan las cosas bien hechas, no a medias, no a la y se va, no como me salga. No tibias. No, exactamente, sino con Dios es sí o sí, o es. Definitivamente mejor no, ¿no? Así es. Y yo creo que, no sé si creo que sí compartimos esta parte, pero ahorita que usted decía, ¿no? Que yo puedo sentir muchas veces aquí en casa como el Señor está contento con la casa, ¿no? Está contento con lo que estamos haciendo, porque como usted decía, tenemos un llamado, tenemos una visión clara, ¿no? Somos un mover de Dios y tenemos esa visión clara. Y cada vez que el Señor nos lleva a una victoria, tras victoria, tras victoria, yo en mi corazón, en mi espíritu, puedo sentir a ese rey, a mi padre, poder estar contento y decir, ahí van, han caminado conmigo, y literal es sentir, y creo que eso pasa en cada área, ¿no? Cada área de nuestras vidas, cuando tú en casa ganaste una batalla, ¿no? Cuando tu esposo regresó, cuando si tu hijo estaba fuera del camino del Señor y regresa, yo puedo ver cómo el Señor está gozoso porque fuiste fiel en todo tiempo, ¿no? Porque en medio de la prueba hubo ese sometimiento, hubo ese entendimiento y fuiste fiel en medio de la prueba, ¿no? En tiempo cuando el esposo a lo mejor está lejos, pero tú fuiste esa luz, hubo ese sometimiento, hubo una victoria, ¿no? Es algo bien bonito. Así es. Y pues ahora vamos a hablar un poquito sobre que el sometimiento es. Escuchémoslo bien, limpiémonos, como les digo a mis alumnos, a ver, limpiémonos bien esas orejitas, prestemos mucha atención, porque fíjense, esta palabra, ¿no? Dice, el sometimiento es absoluto, pero la obediencia es relativa, ¿no? Y podemos así como que, poner un signo de interrogación, a ver, ¿cómo que el sometimiento es absoluto y la obediencia es relativa? ¿No? Y a veces en esta parte muchos nos perdemos un poquito. Ándale, ¿no? Nos hemos desviado y hasta se ha caído en cierta manipulación y en muchas situaciones cuando no entendemos, ¿no? Lo que es ese sometimiento absoluto. ¿A quién debo someterme absolutamente, ¿no? Y cómo debo obedecer. Algo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Que hablábamos en nuestros niveles, se me va la palabra las esferas. Las bolitas, se me va la palabra, en esas esferas de autoridad, que la primera veíamos que era la sumisión a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Y como bien dice, no, la sumisión a Dios es absoluta y nuestra obediencia también es absoluta, porque Él no es hombre para que mienta, no, Él es perfecto, Él es amoroso, Él es poderoso, Él es soberano, todo en Él es maravilloso, es perfecto. Entonces, por eso es que no hay error, ¿no? Por eso, ante Él, nuestra sumisión debe ser absoluta y nuestra obediencia también debe ser absoluta, a diferencia de las esferitas de abajo, de las que vienen, que son a una autoridad
humana. Delegada, Delegada, ¿no? Por eso Así no es que nos menciona que habla de esta sumisión, dice, de una persona desde su corazón, en su actitud, en su palabra, porque muchas veces, pues tú lo puedes decir, ¿no? En mi corazón, pues yo soy obediente, ¿no? Pero tal vez en tu actitud no. Incluso en la manera de hablar, ¿no? Tú puedes decir, sí, pues yo voy a obedecer lo que me dicen, ¿no? Y hasta en el responder, pues sí lo voy a hacer, ya que, ¿no? O sea, desde Ya la lo estoy manera haciendo. en cómo respondemos muchas veces a esa sumisión, o sea, tiene que ser en las tres áreas, dice, no solamente en una, ¿no? Porque yo creo que sería muy fácil si fuera solamente en una, ¿no? Porque dices, bueno, ya en mi corazón está, pero es diferente hacerlo, ¿no? Un ejemplo es, ¿no? Cuando vemos, ¿no? Acá que nos toca edecanes, ¿no? Y tal vez alguien que llega muy temprano y dice, pues a mí me tocó en los baños, pero yo voy gozoso, voy con todo el ánimo y obedezco porque sé que quien me está diciendo en ese momento le toca, ¿no? Estar como esa autoridad, bueno. Pero tal vez alguien llega más tarde, ¿no? Y le dice, no, pues te toca ir a los baños, ¿no? Igual, y esa persona lo toma de una manera diferente. Y dice, no, pero pues es que yo vine pues con mi mejor playera, ¿no? No me gustaría irme a los baños. No se somete, ¿no? Su corazón empieza como que a gestar algo muy diferente en actitud, en su palabra, de acuerdo a lo que realmente pues el Señor quiere, ¿no? Que es una sumisión completa. Hay escuché alguna ocasión, ¿no? Cuando decían, cuando le dices a alguien, quédate parado. Y, ay, pues no quiero estar parado, pero me voy a quedar parado, pero por dentro estoy sentado, ¿no? O sea, dentro de ti no estás, ¿no? Siendo, pero al único que nosotros le debemos toda nuestra lealtad, toda nuestra obediencia y toda nuestra sumisión es a Dios. Como decías ahorita, Julie, ¿no? En esas 4 esferas que hablábamos la semana pasada, ¿no? A la primera es absoluto, no hay escapatoria de decir, por aquí como que no me quiero sujetar, ni me quiero someter, ni quiero obedecer, ¿no? Pero sin embargo, en las siguientes esferas, en esas autoridades delegadas por Dios, en esas sí la obediencia puede ser relativa, ¿no? Y aquí caemos muchas veces cuando, por ejemplo, vemos un ejemplo muy claro, ¿no? Creo que lo hemos compartido también muchas veces aquí en casa, allá en Hechos 4, del 15 al 22, ¿no? Entonces, aquí dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Ay. Y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces aquí esta maravillosa historia que nos habla aquí en el libro de Hechos nos está enseñando cómo los apóstoles, ellos siempre tuvieron ese sometimiento absoluto. Los llamaron y fueron. Exacto, o sea, no fue de chispas. Nos vamos a esconder, huyamos, ¿no? Tomemos el primer barco, ¿no? Y vámonos de aquí porque nos van a agarrar. No, o sea, la autoridad en ese momento, la autoridad civil y religiosa que estaba en ese momento, los llamó y ellos dice que fueron con una actitud correcta, ¿no? O sea, fueron no quejándose, como bien lo decías ahorita, y lo que estudiábamos la semana pasada, que dice, ¿no? Que debemos ir con una actitud alegre y sin reproche. Ellos fueron entendiendo, dándoles ese sometimiento a la autoridad civil que ellos tenían, pero también sabiendo que ellos no podían callar y no hablar lo que ellos habían visto y oído.
Entonces, aquí vemos la obediencia absoluta a Dios. Dios les había dado una orden, Dios les había dicho, ustedes van, prediquen, ¿no? Y van a hablar, no importa, ¿no? Y ellos lo hicieron, ellos obedecieron a Dios primeramente. Entonces, aquí de repente podemos caer, ¿no? En una situación como de un estire y afloje de pensar, ¿no? De una manipulación, Así es. ¿no? De si el Señor dejó a las autoridades, las tenemos que obedecer al 100%. Pero para eso también, ¿no? Como decíamos hace rato o la semana pasada, no me acuerdo, debemos conocer qué es lo que nuestro Dios quiere, qué es lo que nuestro Rey nos mandó a hacer, tener esa comunicación con Él, saber qué es lo que Él quiere, entonces lo voy a obedecer. Y no van a poder venir a manipularme o a decir, esto no lo puedes hacer o esto es lo que tienes que hacer, porque entonces nosotros tenemos el entendimiento correcto. Aquí las autoridades les dijeron, ya no hablen, los vamos a dejar libres, pero ya no hablen de este hombre, de Jesús, que ya no queremos que ustedes hagan milagros ni nada, váyanse de aquí, ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor humanamente ellos pudieron haber pensado, ay, pues vamos a hacer caso para que no nos vayan a hacer daño, pues vámonos, ¿no? Nos vamos a callar y ya el milagro ya está hecho. Y ¿no? se da cuenta, pues, qué error hubiera sido ese, ¿no? Sí. Porque ellos fueron, pues, esa iglesia primitiva, ¿no? De la que hoy en día creo que aprendemos tanto. Ese amor, esa obediencia, esa entrega, ¿no? A mí me impactaba mucho cómo hay una parte que dice que cuando fueron azotados, había gozo en su corazón porque habían sido azotados por causa de Cristo, ¿no? O sea, hubo una recompensa. Hoy en día creo que nosotros somos parte, ¿no? De eso, hasta dónde trasciende todo lo que ellos hicieron. Vemos el caso también que me encanta, el caso que igual nos sale el manual, de las parteras en los tiempos de Egipto, ¿no? Que, digo, si leemos, la autoridad del faraón era no discutible, o sea, era una autoridad que sí, ¿no? Y ellas reciben una orden directa, ¿no? Si es varón, cuello, mátalo. Y si es mujer, que viva. Pero como dice la Biblia que en ellas había ese temor de Dios, ¿no? Había un temor de Dios. Ellos no obedecieron porque conocían, ¿no? La voluntad de Dios. Ellos sabían, había una conexión ahí con el Señor. Y como dice también la palabra, que después de esto sus familias fueron fructificadas, fueron bendecidas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros nos sometemos y obedecemos a Dios, pero también con una actitud de sometimiento hacia nuestras autoridades, con ese respeto, ¿no? El Señor trae bendición a nuestras vidas. Y en este tiempo, ¿cuánta falta nos hace a nosotros? Y lo digo con mucho temor porque qué débiles somos en este tiempo. Somos muy, muy débiles. Ha sido una generación en la que vino una pandemia y entró tanto terror en la gente Tanto que miedo. se cerraron iglesias, se acabaron iglesias, las autoridades dijeron no se pueden reunir cuando la palabra dice no dejes de reunirte, ¿no? Y no dejes de congregarte porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna, donde el Señor nos iba a sanar. Ahí, ¿no? Reuniéndonos, alabando, estando en la presencia del Señor. ¿Y qué hicieron? Nos cerraron y ahí van todos a cerrar y hasta entre nosotros mismos criticando, diciendo cómo es posible que no obedezcan a esas autoridades. O sea, ¿qué falta de valor en nuestra vida? Y de fe. De no obedecer de manera absoluta lo que Dios nos ha hablado. O sea, de verdad, yo admiro muchísimo a los hombres que nos enseña la Biblia, como ellos obedecían la voz del Señor y no importaba que dieran su vida, ¿no? Y ahorita, si en algún momento a algunos, ¿no? Nos llamaran, ahorita que va a venir tan fuerte todo esto de la agenda LGTB, que no puedes hablar en contra, no puedes decir lo que tú estás, tus principios, lo que Dios estableció,
porque te van a meter a la cárcel, porque puedes ser tachado, porque puedes ser bajado, porque muchas cosas te van a pasar. Puedes ser rechazado. Puedes ser rechazado, nadie va a estar contigo, eres un intolerante y puedes ser tachado. Y entonces prefiere uno decir, Callar. bueno, mejor no digo nada, no doy mi punto de vista y me guardo, ¿no? Cuando, híjole, esos hombres de la Biblia, ¿no? Y es algo puede ser hasta algo tan sencillo, ¿no? Hasta cuando, desde que compartimos algo en nuestras redes sociales, ¿no? Decimos, comparto? no porque me van a tachar de, ¿no? O perdón que te interrumpa, ¿no? O muchas veces como lo que mencionaba, ¿no? Parte incluso desde ahorita que todavía no hay una ley, ¿no? Que nos prohíba como divulgar el evangelio, de predicar, y muchas veces aún así a las personas les da pena. O sea, ¿qué van a decir mis amigos, no sé, en redes sociales que sepan que soy cristiano? Me van a criticar y no, mejor con que Dios y yo sepamos que soy cristiano, basta que yo ame, escuchaba, ¿no? si en tu trabajo o en área donde te desenvuelvas no saben que eres cristiano, hay un problema. Sí, ¿no? Que digan, ¿en serio? ¿A poco era cristiano? ¿O es cristiano? ¿En serio? No lo sabía. Y ahí volvemos a, ¿qué dijimos al principio? Al avergonzar a nuestro rey, ¿no? Porque donde tú estés, tiene que estar la presencia de Cristo, ¿no? Y que hay algo diferente en ti, porque mora el Espíritu Santo en ti, ¿no? ¿Y sabes qué es lo más maravilloso y fabuloso? Que el Señor nos guarda en medio de esas situaciones Lo que vimos en la pandemia. pareciese algo difícil. Vimos aquí como los apóstoles los habían llamado y los encerraron, muchas veces los azotaron, los tuvieron con grillos en las manos y todo, y ellos felices cantando porque estaban cumpliendo, obedeciendo la voluntad de Dios y no a una autoridad delegada, ¿no? Que estaba diciendo algo contrario a lo que está establecido en la palabra de Dios. Y aunque sí, ¿no? En su carne les dolía seguramente, ¿no? Un Esteban que predicó, habló y lo apedrearon, y sin embargo cuando él estaba muriendo dice que vio los cielos abiertos. Yo creo que no sintió dolor, yo creo que él se fue feliz de la vida, ¿no? Y dijo, wow, yo ya me voy y se quedan ustedes, ¿no? Pero él obedeció primero a Dios. Tenemos un Daniel, ¿no? Con sus amigos, que sabía quién era Dios, amaba profundamente a Dios y sus principios estaban bien establecidos, bien arraigados, como decíamos la semana pasada, que aunque el rey Nabucodonosor dijo, si no me van a adorar, si no esto, los voy a echar al horno de fuego, ¿no? Imagínate si en nuestro tiempo te dijeran, si no vas a respetar o no vas a aceptar en tu iglesia casar matrimonios ¿cómo se? Del mismo sexo. Del mismo sexo y eso, te vamos a matar, te vamos a encerrar y eso. Muchos yo estoy segura que lo harían, ¿no? Por temor a qué me va a pasar. Ya se da, ¿no? Sí, Ya se da. muchos... En noticias sale que ya hay lugares donde iglesias, donde ya están permitiendo este tipo de situaciones por el hecho, ¿no? De que pues preferimos hacerlo a que la autoridad pues nos quite el lugar en donde estamos o nos que quiera cerrar, nos cierren, nos ataquen y mejor lo hacemos, ¿no? O simplemente perdemos gente, ¿no? Exacto, Perdemos no hacen la voluntad de voy Dios, a... sino que la voluntad del hombre. Mi membresía va a bajar y muchas cosas, y queremos quedar bien delante de los hombres, quedar bien delante de una autoridad delegada, aunque digamos, sí. Señor, perdóname, sale, pero mira, entiende, no, ¿sabes qué? Con el Señor es o lo damos todo o lo perdemos todo. Creo que la iglesia primitiva tenía muy claro esto, ¿no? Hemos visto, hemos estudiado, hemos leído cómo los metían en esos estadios y estaban ahí en medio y dejaban que entraran los leones, los devoraban, que ellos tenían muy claro que iban a ser 10, 15 segundos a lo mejor de dolor, pero una eternidad con Cristo, ¿no? Wow. Y eso es algo que cuando el Señor me lo decía, decía, ah, no, o sea, sí, alguien me preguntaba, ¿tú aguantarías ver a tu hijo así?
¿Lo aguantarías? ¿No? Uno dice, ay, Dios mío, no sé si lo Por eso es que aguantaría, tenemos que ¿no? estar tan fortalecidos en el Señor y como usted lo decía, con temor a lo mejor lo decimos, pero también conscientes y entendidos de los tiempos que estamos viviendo y de la responsabilidad que tenemos. Porque, ¿qué importante es esto? Porque entonces ahora la pregunta sería, ¿hasta dónde debemos obedecer a nuestra autoridad delegada? ¿Cuál es el punto aquí, ¿no? La línea. Porque cuando la autoridad delegada se opone a la voluntad de Dios, nuestra sumisión, nos tenemos que someter, pero no podemos tener una obediencia absoluta. Nuestra actitud debe de ser en sometimiento, pero nuestra obediencia ahí se vuelve Y relativa yo creo que conforme a es la como voluntad de Dios. mencionaba, ¿no? Al inicio la pastora, que pues todo está basado conociendo la palabra, ¿no? Porque hasta ahí tú sabes hasta dónde es lo máximo que tú puedes hacer y hasta dónde ya no, ¿no? Sobre todo en cuanto a la voluntad de Dios, ¿no? Y lo vemos en los 10 mandamientos. O sea, tú quieres saber, empezar, ¿no? En saber qué está bien y qué está mal. Todo el mundo se sabe los 10 mandamientos. Desde ahí, ¿no? O sea, en la parte, ¿no? Incluso, ¿no? Una autoridad tal vez, no sé, ¿no? Ahorita como el gobierno, ¿no? Vemos mucho esta parte, ¿no? Que influye mucho y todo el tiempo, ¿no? Que es la parte de que roban, que hacen ciertos movimientos, pero hasta dónde, ¿no? Ese gabinete que los acompaña, ellos también de alguna manera permiten esa parte, ¿no? Porque tal vez el que está como autoridad le dice, no, pues vas a hacer esto y pues tal cantidad ya no se refleja y tú lo haces, pero hasta dónde esa persona, ¿no? Dice, lo hago porque pues es mi autoridad y tengo que obedecer, pero yo creo que siendo personas temerosas de Dios dirían, esto ya no, esto ya me rebasa y sobre todo estoy saliendo de la voluntad de Dios y de lo que realmente Dios quiere, ¿no? Pues hasta dónde, como mencionaba, ¿no? Hasta dónde también estás dispuesto y qué estás dispuesto, ¿no? Perder tal vez lo que realmente el mundo te ofrece o perder la gracia de Dios, ¿no? Y es que la sumisión es una cuestión de actitud, ¿no? Es una actitud de nuestras vidas, pero la obediencia, ¿qué se vuelve? La obediencia es una cuestión de conducta y por tanto a lo que nos enseña es que es relativa. La sumisión es una actitud, es una cuestión de actitud, por tanto es incondicional. Así es. Entonces, muchas veces el Señor nos va a librar, ¿no? Vemos a los amigos de Daniel, ellos dijeron, no vamos a hincarnos, no vamos a adorar, porque al único al que nosotros adoramos es a Dios, ¿no? Y el rey se enojó tanto que dijo, enciéndanme 7 veces ese horno porque los voy a echar a estos mensos que no quieren adorarme, ¿no? Y ahí fueron los guardias. Dice que era tan fuerte el calor de ese horno que los guardias que llevaron a los amigos de Daniel al horno se quemaron. Sin embargo, echaron a los amigos de Daniel y a ellos no les pasó nada. No, o sea, no se quemaron. Ellos estaban caminando. Entonces, el rey se talló los ojos y dijo, ¿qué pasa? O sea, los guardias que los echaron mueren y estos no les pasa nada y al contrario, están caminando y veían hay alguien más ahí, ¿no? Y es que siempre, ¿no? Que tú haces la voluntad de Dios, el Señor te va a respaldar. Así siempre te va a honrar. Esa voluntad. Cuando le honramos es tremendo lo que Él deposita en nuestras vidas. Vemos cada uno de estos ejemplos de estas vidas en la Biblia, de estos hombres que son un ejemplo para nosotros, cómo había una recompensa e incluso muchas veces, como en el caso de Esteban, quizás no fue terrenal, fue eterna. Y es ahí donde nos damos cuenta de que al final del día lo que importa es lo que vas a vivir en la eternidad. Aquí es un paso más. ¿No? Lo importante es lo que estamos construyendo en lo eterno, ¿no? Lo que tú estás haciendo para el Rey en lo eterno, ¿no? Algo lo que trasciende, lo que es inamovible, lo que va a permanecer para siempre. Esto es momentáneo, pero lo que nosotros vamos a hacer allá es algo que no va a cambiar. Entonces tenemos una responsabilidad bien grande con nuestros hijos, con los jóvenes que estamos formando, la gente que está llegando a casa, los que están conociendo del Señor. Tenemos que enseñarles precisamente esto, esa obediencia y esa sumisión absoluta a Dios, ¿no? Y que Él nos va a respaldar, no importa, ¿no? Y a lo mejor el Señor te va a librar como libró a Daniel, como libró a los apóstoles.
igual y no lo hace como a los mártires de la iglesia primitiva, pero sabes, la recompensa que ellos tuvieron fue fabulosa. Ellos están gozándose, tienen una corona y tienen, Sí. wow, algo que inexplicable que van a vivir por una eternidad. Entonces, como bien decías, este tiempo es un tiempo de prueba, es un tiempo de preparación para lo que viene más adelante. Entonces, ahorita nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñarles a nuestras generaciones, nosotros mismos, esa sumisión absoluta a Dios. ¿Hasta dónde voy a obedecer a mis autoridades? Bueno, siempre y cuando no contradigan lo que venga en la palabra de Yo Dios. creo que algo que mencionaba, ¿no? Es que, por ejemplo, ahorita vemos esta parte que mencionaba los hijos y toda esta parte. Venía ahorita a mi mente algo que como mamás, como pues esta parte que conocemos del temor a Dios, pasa mucho, ¿no? Que cada año en las escuelas la parte, ¿no? De cuando vienen las celebraciones de muertos y estas tradiciones, pasa mucho eso, ¿no? De que si tú no disfrazas a tu hijo, va a reprobar tal materia o le vamos a bajar 2 puntos y esta autoridad te condiciona, ¿no? De decir, tú tienes que hacer esto. Y muchas veces, y aún conociendo papás del Señor y con ese temor, caen en eso y dicen, no, es que lleva excelentes calificaciones y no puede ser que le vayan a bajar y pues ni modo, ¿no? No pasa nada. Señor, se molesta y no pasa nada y caemos en El Señor en esa sabe mi parte, corazón, tal vez. sabe que Sabe yo que en no mi lo estoy corazón haciendo. yo no participo. Pero qué importante es, ¿no? Lo que nos dice, ¿no? Que cuando esto ya está contradiciendo, ¿no? La palabra, la voluntad de Dios, decir, no. Pues aunque repruebe, aunque le bajen los puntos que quieran, no, porque eso va en contra, ¿no? De la voluntad de mi Padre y de lo que, pues, como decía, ¿no? Trasciende las generaciones, lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Y si tú le enseñas a tu hijo que esa parte de honrar a Dios es primero que una calificación, primero que cualquier título, que cualquier diploma, los hijos lo aprenden de una manera muy especial y se lo guardan en su corazón para toda la vida que ellos llevan, ¿no? Bueno, y ahorita estamos viendo sobre esto de las autoridades delegadas, ¿no? En cuanto a lo mejor a lo civil, ¿no? De qué pasa si nos están ordenando que ya no hables en contra de toda esta agenda, que no puedes discriminar y etcétera. Y sabes, no discriminamos, les amamos y queremos que el Señor los alcance y queremos que el Señor restaure la vida de estas personas, ¿no? Y podemos hablarles a ellas, respetamos a estas personas también y les amamos y queremos que ellos conozcan y vengan a esa libertad que Cristo nos ha dado, ¿no? Pero no podemos ir en contra de lo que Dios ya estableció, ¿no? No podemos ir en contra de que Dios dijo, varón y hembra los creó y formó una familia. La familia es hombre y mujer, ¿no? Entonces, no podemos ir en contra de eso, ¿no? Y que no fue algo que puso el hombre, es algo que viene por parte de Dios. Así es, entonces vamos en esa parte, pero ¿qué pasa también con esa autoridad cuando estamos en la familia, ¿no? Con el esposo, ¿no? Y que el esposo nos llega a decir que hagamos algo que va en contra de los principios de Dios. No quiero herir susceptibilidades, ni mucho menos, y con mucho respeto lo quiero decir, pero ¿qué pasaría si tu esposo te dice, mira, en la intimidad, a mí me encantaría tener un trío, ¿no? Y tú, como eres mi esposa, te tienes que someter y tienes que obedecerme, ¿no? Y entonces llega a haber ese tipo de chantaje, esa manipulación, ¿no? De que la Biblia dice que tienes que obedecerme, pero tú sabes que todo eso ya es una orgía, eso ya va en contra, eso ya es un pecado, entonces va en contra de los principios de Dios. Tú ahí sí le puedes decir, lo siento, pero no, ahí yo no le entro, ¿no? Porque va en contra de lo que el Señor me ha dicho, ¿no? Oye, por generaciones mi familia se ha dedicado a robar, a estafar y todo. Entonces, vamos a mandar a los hijos a que roben, los vamos a enseñar a ser carteristas, ¿no? Y ese es el trabajo que ellos tienen. ¿Sabes qué? El hijo puede desobedecer al papá porque el Señor dice, no robarás.
¿no? Y va en contra de los principios de Dios y aunque sea tu autoridad, y aquí estamos viendo esa obediencia absoluta al Señor o esa sumisión absoluta al Señor, pero esa obediencia relativa. O sea, papito, te amo, eres el papá que Dios me dio, pero eso sí no puedo hacer, ¿no? Eso va en contra de lo que Dios me enseñó. Esposito, te amo, te obedezco, me someto a ti, pero en esto no, porque va en contra de lo que el Señor ha hablado a mi vida, ¿no? Es lo que el Señor quiere que hagamos, lo que el Señor ha establecido aquí en mi vida, no, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde se rompe esa línea delgadita, ¿no? Que a veces decimos, bueno, ¿hasta dónde puedo obedecer? O tengo que obedecer a esa autoridad delegada por Dios, ¿no? Aún hay muchos pastores, ¿no? Y también con mucho respeto y con mucho temor lo digo, pero muchos pastores manipulan en esa parte, ¿no? De si no das, si no esto te va a pasar aquello, si no esto te va, cuando pues no es así, ¿no? No debemos, por eso es qué importante es la autoridad que exactamente. Dios nos ha dado. ¿Cuántas demandas, denuncias no ha habido, ¿no? Y se ha escuchado y qué feo porque mancha, ¿no? Y ahí sí avergonzamos al Señor, ¿no? Por tantas demandas que ha habido en cuanto a que ya se escuchó que por ahí un líder religioso estuvo tomando a las vírgenes de la iglesia, ¿no? Y porque él era una autoridad, decía, pues yo soy una autoridad delegada por Dios y me tienen que obedecer, y caen en ese chantaje y está bien, ¿no? Por hablarlo en nombre de Dios, ¿no? Y lastima. Yo personalmente, cuando yo escucho algunas noticias, sí, hay un dolor en mi corazón porque digo, Señor, es que eso no eres tú, ¿no? Y manchamos, ¿no? Mancha lo que tú eres, ese ser tan maravilloso, esa persona tan maravillosa que tú eres, manchamos y alejamos, ¿no? Realmente lo que es el Señor de tantas personas que necesitan ese encuentro con el Señor. Y pues vamos a dar cuentas, siempre lo decimos, vamos a dar cuentas de todo eso delante del Señor y qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza cuando el Señor nos llame a su presencia, porque en primer lugar no hay nada oculto que no haya de ser, que pueda ser mostrado, ¿no? O que salga a la luz. Entonces, cuidado, no podemos hacer nada en la oscuridad o hacer algo en nombre de Dios que vaya en contra de sus principios, porque Dios no puede ser burlado por ningún motivo. Entonces, no permitamos también que nuestras autoridades delegadas puedan chantajearnos y que nosotros podamos caer en una situación así. Por eso, como embajadores todos del reino, debemos conocer muy bien. Entonces, en esa parte es cuando decimos que la obediencia es relativa. Tenemos que obedecer primero a Dios. Nuestra obediencia y nuestra sumisión absoluta únicamente es a Dios. ¿Por qué? Porque Él es infalible, porque en Él no hay error, en Él no hay falla alguna. Entonces, solamente en Él nosotros podemos confiar. En Él solamente está toda nuestra obediencia y nuestra sumisión. Y qué importante, ¿no, Paz? Entender que, como bien lo decíamos hace un ratito, que solo cuando alguien está bajo autoridad puede estar en autoridad, ¿no? Cuando hablábamos de ser embajador, que somos embajadoras de Cristo, para que nosotros podamos tener esa autoridad, tenemos que estar bajo autoridad. Y yo me recordaba mucho cuando nuestro apóstol nos decía, ¿no? O nos dice, y es algo que yo aplico mucho y eso trato mucho de tenerlo presente. Tú nunca vas a poder llevar a alguien a un lugar donde tú no has ido, ¿no? Entonces, solo alguien que ha obedecido órdenes puede dar órdenes, ¿no? Eso es algo, creo que es un principio muy poderoso. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a someternos con alegría, en gozo, sin reproche. Y cuando esto a veces no ocurre en nuestras vidas,
dile al Espíritu Santo, yo he tenido que hacerlo, ayúdame, porque esto de plano siento que me está costando, no puedo. Y yo estoy segura que en ese lugar, cuando nosotros vamos y le decimos, Señor, mire, está pasando esta situación, Espíritu Santo, ayúdame, tengo esta lucha. Digo, aquí en casa que tenemos líderes, pastores de zonas, supervisoras, a veces se presta, muchas veces cuando tenemos nuestros líderes de decanes, ¿no? A veces qué difícil, este domingo que me tocó decanes, me decía, ¿no? El que coordinó decanes, que es uno de mis líderes, me decía, ¿no? ¿Le puedes pasar aquí? Y le digo, no, sí, tú dime, ¿no? De repente te voy a reportar porque, ay, sí, ya voy, ¿no? Ya voy, ¿no? Pero es importante, como bien decíamos, nuestra sumisión es una actitud, ¿no? Y así debemos ir. Entonces, si tú quieres tener esa autoridad, tienes que estar en autoridad. Como te decía, solo alguien que ha obedecido órdenes puede dar órdenes. Podemos ser completamente esos embajadores. Cuando tú peleas por algo, cuando tú pides por algo, si tú no te has sometido a algo, no va a suceder, ¿no? Por eso se vuelve un arma tan poderosa en medio de la guerra espiritual que vivimos. Cuando tú vas y peleas por algo, pero no estás sometida, las cosas no van a suceder, ¿no? Nosotros no podemos predicar algo que muchas veces no estamos viviendo y tenemos que tener mucho cuidado y lo decimos igual con mucho temor. Hay cosas que nos callamos porque sabemos, el Señor nos calla y hay temor en nuestro corazón que decir, esto no lo hablo porque yo sé que esto no está bien en mi vida, ¿no? Y tenemos que tenerlo pues claro y trabajarlo, no condenarnos, pero sí ponerlo, ¿no? Señor, mira, aquí te lo pongo. No, yo necesito que tú trates con esto porque sabemos que en medio de esta lucha, pues perfecto solo hay uno, ¿no? Y que estamos en el camino para ser cada vez como ese varón perfecto. Así es. Entonces, entendamos esta parte, ¿no? El Señor, a Él le debemos toda nuestra obediencia y nuestra sumisión. A las autoridades delegadas es una obediencia relativa. ¿Por qué? Porque el hombre es falible. No, todos nos equivocamos. No hay ninguna persona en esta tierra que pueda decir yo soy perfecto, nunca me he equivocado, nunca he dañado a nadie, nunca he dicho una mentira, nunca he hecho algo que pueda o que haya ofendido a alguien, ¿no? Todos somos falibles, nadie, ningún pastor tampoco es infalible, el único es Dios. Entonces es por eso que la autoridad que el Señor nos ha delegado no es se me fue la palabra, es relativa, no es absoluta. Entonces, aguas a todos los líderes. No podemos chantajear, no podemos jugar con esto o querer manipular la palabra del Señor a nuestro antojo, a mi manera como yo creo. ¿Sale? Es a Dios, es al único que le debemos nuestra obediencia y sumisión absoluta. Y sabes, en esa guerra espiritual, cuando uno aprende a estar sujeto, sumiso y siendo obediente a Dios, dice su palabra que el diablo va a huir, ¿no? Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay algunos ejemplos también, no los traje aquí, pero que el enemigo los avergonzó, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban sujetos, no estaban, hubo quien quiso comprar, ¿no? El poder liberar a otros. Entonces él les dijo, ¿cuánto por ese don dime cuánto, ¿no? Y pues, ¿sabes? Los apóstoles aprendieron, ¿no? Esa sumisión, esa obediencia a Dios. Y también la aprendieron de manera, también a ellos de repente les costó, claro, ¿no? Hubo una ocasión que el Señor Jesús reprendió a su apóstol y le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Cuando primero le dijo, lo que me has dicho, viene de parte de Dios, ¿no? No te lo reveló carne ni sangre, ¿no? Y al ratito, en un momentito después, ya lo está reprendiendo, ¿no? Entonces, ellos tuvieron que aprender también esa sumisión, esa sujeción a Dios para poder ellos llegar a tener esa autoridad también en el mundo espiritual. Así es. Y yo creo que qué importante es poder terminar esta lección, esta arma, con este versículo de resistir
y el diablo irá, porque cuando estudiamos esos pasajes entendemos pues lo que Pablo nos quiere hablar, ¿no? Que nos dice que durante esta batalla, durante esta guerra espiritual, nosotros la vivimos, sometidos, obedientes a cada instrucción que el Señor nos ha dado en su palabra y guiados por el Espíritu Santo, vamos a tener la victoria y se va a voltear, porque ahora es el diablo el que va a salir avergonzado. Es el diablo el que va a huir, pero va a huir avergonzado porque habrá perdido, así como Cristo ganó en la cruz y él salió avergonzado, ¿cierto? Y eso como nos los habla en el Salmo 60:12, que dice: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a tus enemigos. Llámese enfermedad, llámese depresión, llámese problemas financieros. Así es, llámese problema que sea, dice que con la ayuda de Dios, cosas poderosas, dice, haremos proezas y nuestros enemigos van a caer alrededor. Entonces, peleando esa batalla, ¿no? Sometidos, guiados por el Espíritu Santo, cumpliendo, obedeciendo cada una de estas instrucciones que el Señor nos ha dado en su palabra, es como el diablo va a salir avergonzado, y lo vamos a ver avergonzado, porque en Cristo hemos tenido esa victoria. Y nos menciona también esta parte tan importante, ¿no? Nos dice que la posición más poderosa que nosotros tenemos, dice, en esta tierra, pues es estar bajo autoridad, ¿no? Si nosotros estamos bajo esa autoridad, vamos a poder lograrlo todo, pero siempre y cuando sea la voluntad de Dios, ¿no? Porque podemos decir, pues sí, yo bajo autoridad, pero en lo que yo quiero, en mis deseos, pero no recordar que siempre va a ser la voluntad de Dios, lo que Él quiere, lo que Él va a permitir, no lo que nosotras, ¿no? Tal vez queramos para ese momento, siempre es bajo la autoridad de Dios, ¿no? Y de nuestras autoridades delegadas hasta donde el Señor pues nos permita, ¿no? Así es. Entonces, qué importante es entender estar bajo la autoridad de Dios, aprender esa sumisión en todas las áreas de nuestra vida, y las victorias tan grandes, los milagros tan poderosos que vamos a ver, y cómo el Señor nos va a usar en este tiempo, ¿no? Cuando aprendemos esa sumisión. Entonces, esa posición, como bien decías, más poderosa sobre la tierra es estar bajo autoridad. Pareciera algo fácil, ¿no? Pareciera algo muy fácil, pero con el Señor lo podemos hacer. Al final de cuentas, sí es fácil, ¿no? El someternos a Dios es fácil, sabemos, como decíamos la semana pasada, Él quiere lo mejor para mí. Cuando yo logro entender y se rompe en mi cabecita esa parte de que no son mis deseos, es lo que Dios quiere, ¿por qué estoy en esta tierra? Si el Señor me mandó a esta tierra, es para cumplir lo que Él quiere que yo cumpla, no lo que yo quiero, ¿no? Y cuando logramos entender renovar nuestra mente, como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces nos podemos sujetar tan fácil y podemos obedecer y poner primero a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y todo nos va a venir bien. No quiero decir que tampoco no vamos a tener problemas y que todo va a ser color de rosa. No, porque hay batallas que tenemos que pelear, pero debemos estar seguros que la batalla ya ha sido ganada. La guerra ya fue ganada. Satanás ya fue vencido. La muerte ya fue vencida. Entonces, aún si en medio de esto, en medio de tener que obedecer a Dios por encima de todo, nos morimos, ganamos, ¿no? Así es. No perdemos, ganamos una vida eterna gloriosa, ganamos lo mejor de lo mejor, porque estoy poniendo primero a Dios antes que lo que yo quiero, antes de lo que yo siento, antes de lo que mis autoridades van en contra de lo que Dios quiere, y yo obedezco a Dios, y a lo mejor en ese momento me va a ir mal con mis autoridades, pero estoy honrando a Dios y va a ser una eternidad gloriosa. Y muchos prefieren una gloria de un tiempo, en este tiempo nada más, pero viene una vida eterna en la que, oh cielos, lo que hicimos aquí se va a ver reflejado allá arriba. Entonces, aprendamos a vivir en esa sumisión y dejemos que el Señor obre en nosotros, conozcámosle, amémosle, obedezcamos
hagamos por lo que el Señor, y si aún todavía no sabes por qué el Señor te mandó a esta tierra, empieza a compartir la palabra del Señor, empieza a hablarles a todos, porque eso es lo primero que el Señor nos mandó a hacer a esta tierra, compartir y hablar de sus proezas, hablar de todo lo que Él ha hecho en tu vida. Háblale a tus vecinos, háblale a tus amigos, háblale primero a tu familia, y entonces empiezas a compartir de lo que el Señor ha hecho en ti. Entonces empiezas a cumplir ese propósito, y ese propósito cada vez se va haciendo más y más grande, y tú empiezas a aprender esa sumisión, ¿no? De verdad, cuando yo me casé, a mí de repente me costaba un poquito, ¿no? Yo me acuerdo que alguien me dijo, tienes que aprender a sujetarte a tu esposo, o te sujetas con tu jeta, o te sujetas, ¿no? Pero te sujetas. Y yo decía, ¿cómo será eso, no? Ya cuando uno se casa, de repente dice, ¿lo entiende? Ya lo entendí, Era ahí, ¿no? Pero esta parte, ¿no? Pero la verdad es que cuando tú vas entendiendo y tu esposo es alguien que ama al Señor, conoce, te es tan fácil sujetarte a Él y ser sumisa también a Él. Y la verdad se hacen las cosas muy, muy fáciles, y deja de haber esa guerra de poderes, ¿no? Esa situación ahí. Entonces, varoncitos, yo les invito, aprendan también a que Dios sea su cabeza, ¿no? A ser sumisos a Dios, a obedecer al Señor, y van a ver cómo los problemitas y la esposa va a ver eso, y pues se va a sujetar. Los hijos se van a sujetar, ¿sale? Pero y sobre todo es nuestra obediencia plena y exclusiva, y nuestra sumisión a Dios antes que a los hombres. Y yo creo que para todas las mujeres que nos escuchan, es tiempo de que podamos poner esto en práctica, que podemos estar pensando, analizando, examinando qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos siendo embajadores. Nos habla Manuel, y algo que a mí me impactaba mucho, que decía, ¿no? El mundo se perdió por la desobediencia de un hombre, ¿no? Pero también se salvó por la obediencia de un hombre. Entonces ahí es donde entendemos la importancia de esa autoridad, y de estar sujetos a una autoridad. Tenemos una autoridad, tenemos que tener esa actitud de sumisión, pero sobre todo, pues permitirle al Señor, ¿no? Que obre, y que hoy es el tiempo que tenemos que levantarnos en sujeción, ¿no? En sumisión, ¿no? Pero también tenemos que levantarnos como esos embajadores de Cristo, ¿no? No hay nada que pueda callar la voz de Cristo. Si a lo mejor tú dices, yo no lo hablo, que lo hable lo otro, se va a cumplir el propósito de Dios, ¿no? Porque así es. Pero qué mejor que nuestras vidas sean usadas para ese propósito. Así es. Pues bueno, estamos terminando ya este ¡Qué tema. buen programa! ¡Ah, Dios mío! Hay que poner en práctica. Hay que ponerlo en práctica. Y pues esperamos sus comentarios también. Y pues recordarte nuevamente nuestro Congreso de Mujeres, 30 y 31 de mayo. Se llama Mujeres del Espíritu, un espíritu diferente, ¿no? Entonces va a estar eso fabuloso. El Señor nos ha hablado, el Señor nos ha estado enseñando, nos ha llevado de una gloria en gloria, ¿no? Y ha sido una experiencia maravillosa. La semana pasada compartíamos todas las actividades, parte de las actividades que van a ver, las campañas médicas, las brigadas médicas también, lo de la Expo Emprendimiento también, pero también que lo importante es que tú sepas que va a haber muchísima palabra, van a haber tiempos de alabanza poderosísimos, van a haber talleres, va a haber una edificación en la palabra del Señor que yo creo y estoy segura que va a transformar, y si hay algo en lo que tú estás batallando, el Señor va a hablar a tu vida. Van a haber tiempos de ministración también, donde ahí el Señor algo poderosísimo va a hacer. Estamos seguros que lo va a hacer. Estar invitando, ¿no? Yo creo que estamos a muy buen tiempo para que invites a tu prima, a tu amiga, a tu best friend, a tu cuñada, a quien quieras, pero invita a alguien. Es un momento, pues yo creo que muy importante, ¿no? Y hay tiempo, ¿no? Para que
agenden, organicen y no a la mera hora digan no puedo porque me avisas un día antes, ¿no? Va a haber Es atención de niños, especial. entonces Exacto, no hay excusa para que excusa. tú Nada. no puedes estar aquí y juntas disfrutar de ese alimento tan precioso que el Señor tiene para nuestras vidas. Así es que las esperamos 30 y 31 de mayo aquí en Casa Avivamiento, el lugar de su presencia, no te lo puedes perder, nuestro Congreso de Mujeres 2025. Y pues recuerda, tenemos nuestra reunión general el día de mañana a las 11 de la mañana en punto, por favor. Llega temprano, apresúrate, que sea una... Un gozo, un anhelo, algo que te queme, porque ya sea domingo, como esa cita con el amado que tenemos y que hay que estar presentables y con esa expectativa de qué es lo que Dios tiene para nosotros este domingo. Así que pues te esperamos el día de mañana y pues te mandamos un besote, un abrazo, que el Señor te bendiga y pues gracias chicas nuevamente, gracias Julita y pues un besote, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.